Y quiero aprovechar que es exactamente que usted es abogado, por lo tanto maneja bastante bien el marco de la ley, y Javier Sandoval, que es consejero regional y ha tenido que ya ha adquirido bagaje en cuanto a lo que son los porcentajes, precisamente llevarlo a eso. Ustedes estaban hablando recién de la representatividad, porque uno puede estar en una vereda o en la otra. Yo me tengo que tratar de mantener absolutamente al margen de lo que yo pienso como moderador, ¿no es cierto? Pero ambas opciones son legítimas de poder pensar que en tantos años hubo todo el tiempo del mundo para hacer cambios radicales y los políticos no hicieron los cambios, no los hicieron. ¿Por qué la gente tendría que creer que hoy día sí se van a hacer cambios? Ahora, quiero preguntarle a los dos. Voy a terminar la pregunta, porque y la pregunta va para ambos. En estos 2/3 que se hablaba y en esta cocina que se hizo entre los partidos políticos que nuevamente volvieron a meter un gol en cuanto a la organización, cómo se hacía esto y no es una real asamblea constituyente como lo pedía el pueblo y a mí me consta porque cubrí muchas marchas en Concepción de aquello, irá a ver realmente la representación, podrá tener, por ejemplo, un dirigente social, tener participación real en la confección de esta nueva constitución, o nuevamente se ha privilegiado con estos tercios a los políticos. Me gustaría tener la opinión de ambos. Sí, yo creo que no, a la señora Juanita o como quiera, cualquier dirigente social, sabemos que no va a tener la participación. Sabemos que hay un reciclaje de antiguos parlamentarios, senadores, diputados y de gente conocida. La verdad es que esa es la realidad. Y en cuanto a que lo que señalabas tú, que por qué no se hicieron los cambios, yo creo que eran necesarios los cambios. Hay que hacer cambios en la Constitución, no refundarlo, porque siento que es un salto al vacío, pero sí hay que hacer cambios en salud, sí hay que hacer cambios en educación, sí hay que hacer regulaciones más estrictas en el mercado, por ejemplo, que no exista colusión, que no exista mayor probidad. Yo creo, Javier, que tú eres una persona buena. Te miro y te veo una persona buena. Creo que tus sentimientos hacia el pueblo y hacia las personas son de bondad. No creo que tú quieras algo malo para el pueblo. Y yo creo que también vamos por el mismo lado, ambos. Quizás estamos de veredas distintas, pero queremos cosas buenas para las personas. Tenemos distintas visiones, pero la verdad es que no veo que digamos, refundar o empezar de cero vaya a ser bueno, sobre todo por los ánimos de las personas que van a elaborar esta nueva constitución. No veo que exista un buen ánimo, sobre todo digamos, no respetando la diversidad de todas las personas de nuestra sociedad. Diversidad me refiero a diversidad religiosa. Hay personas que tienen unas opciones, una visión de familia, otras otra visión, pero esa diversidad debe ser respetada, debe ser aceptada. Así como tú eres profesor y la ley de educación dice que tenemos que aceptar la diversidad, nosotros también queremos ser respetados, también queremos que se respete nuestra manera de ver el mundo. No que exista una tiranía de ninguna de las partes, pero sí que haya respeto por el proyecto de vida individual de cada persona y que tenga la capacidad y la posibilidad de llevarlo a cabo. Tiempo para Javier. Sí, mira, sobre las primeras apreciaciones que planteaba Rosana, yo creo que hay una diferencia importante con respecto a las prioridades en pandemia, porque cuando planteas que gracias a que no colapsó el sistema económico con la pandemia, se ha podido enfrentar de una forma, digamos, relativamente satisfactoria la pandemia, yo creo que pudo enfrentarse mejor si se hubiera puesto en el centro la vida humana y no la mantención de estos equilibrios que en realidad es cuidarle las reglas del juego a los que, como decía hace un ratito, han estado acumulando riqueza durante décadas. Muchas, además de las grandes fortunas que
que no han sido tocadas en este contexto de pandemia, ni siquiera en este contexto de pandemia, son fortunas que provienen justamente de privatizaciones que fueron mal habidas en el mismo contexto en que se promulgó la Constitución actual. Entonces, creo que sí debimos haber contado con un Estado primero mucho más ágil para poder diseñar su estrategia sanitaria, que hubiera sido capaz de prepararse y a tomar, digamos, los aprendizajes de la experiencia de otros países que entraron primero en la situación de pandemia, y también que en el caso de nuestra región del Biobío tuvimos todavía una ventaja que nos daba la oportunidad de aprender de las políticas de mal criterio o mal aplicadas y poco operantes en el caso, por ejemplo, de la región metropolitana. Y eso no ocurre porque lo que se intenta es tratar de mantener, digamos, estos márgenes de ganancia y de funcionamiento de la gran economía que no están muy a tono con la prioridad sanitaria. Y esto hace que, si la pandemia ha sido frenada relativamente, porque ahora estamos bastante al límite en una región como la del Biobío, es a pesar de la política pública, porque ni los servicios de salud de los 4 que tenemos en la región, ni el intendente con el Ceremi y con el almirante Uber, ni mucho menos los ministros que hemos tenido, porque ahora estamos bastante al límite, han podido generar mecanismos de participación y de integración de actores para poder orientar las decisiones. Y ahí hay un déficit fundamental que tiene que ver con la calidad de la democracia chilena, que es la negativa a incorporar a los actores en la gestión de las situaciones, de los problemas, de las políticas públicas. Que los trabajadores de la salud, el día de ayer, por ejemplo, hayan sido reprimidos en Santiago, los trabajadores de la salud, a los cuales se aplaude y se les reconoce permanentemente, o que los trabajadores de la educación estén siendo también muchas veces hostigados y llevados a una situación de turnos éticos que está al filo incluso de la legalidad por parte de la Seremía, o que a los trabajadores de MAPA, por ejemplo, ya por segunda vez en lo que va de pandemia, se evidencia, digamos, una convocatoria al trabajo que no puede estar sucediendo con las situaciones que tenemos de foco de contagio y que están ahí esperando, que los tienen en los buses, que no sin ninguna condición sanitaria para hacerlos trabajar forzosamente, porque si no se pierde el empleo, que es la misma situación que ocurre con varias de las obras que tenemos en la ciudad, obras, digamos, de construcción de edificios de mucha altura, además, que están ahí metiéndose como embutidos antes que se cambie el plan regulador comunal, y que tampoco son servicios esenciales, como no lo son, Kelly, recordando también los negocios del centro que tienen que ver con son señales que tienen que ver con privilegiar la economía y el funcionamiento. Sobre todo me refiero a MAPA, me refiero a los moles, los grandes centros comerciales, sin fiscalización siquiera. Eso da cuenta de que hay un foco que no está puesto en la gente y que no está puesto en la salud. Y yo creo que hay una razón, y esa razón tiene que ver con que, en definitiva, la tercera edad, en nuestra región por lo menos particularmente, nuestra región se ha portado relativamente bien, y la tercera edad ha sabido guardarse y mantenerse, digamos, con medidas de no circulación y de confinamiento. Pero sucede que los familiares de esos vecinos y vecinas que son de tercera edad, que están siendo llevados a trabajar, que están siendo llevados a funcionar, digamos, y donde se están relajando las medidas, cordones sanitarios que dejan fuera los moles, es absurdo, ¿cierto? Eso es lo que le trae de vuelta a los barrios el virus y la propagación del contagio, y nos tiene en este momento en que ya los trabajadores y trabajadoras de la salud no tienen fuerzas, porque no han tenido no solo participación, sino no han tenido tampoco acompañamiento ni condiciones de bienestar suficientes para poder enfrentar un momento en el que estamos en nuestro pic, en el que estamos ya sacando de la región algunas personas contagiadas, lo que da cuenta de que estamos al límite, y donde los números tanto de fallecidos como de contagio están siendo bastante alarmantes. Entonces, yo creo que es una situación que ilustra la necesidad de mayor participación y de refundar el sistema de salud y las políticas públicas. Perfecto. Refundar.